Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una misteriosa visita sorpresa llega a la casa de Atay Ulusoy sin que Azal Kaya lo supiera. La tarde del martes pasado se convirtió en el epicentro de un verdadero revuelo mediático cuando una figura inesperada tocó la puerta de la elegante residencia de Atay Ulusoy en el corazón de Estambul. Nadie podría haber anticipado que esta visita traería consigo una ola de rumores, tensiones y una historia que atraparía la atención de los seguidores del mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas, la persona que llegó sin previo aviso fue nada más y nada menos que una excompañera de reparto de Atay, con quien en el pasado se le relacionó sentimentalmente, Serine Izarkaya. Los vecinos, acostumbrados al discreto estilo de vida de Atay, se sorprendieron al ver llegar un coche negro con vidrios polarizados que se estacionó frente a su casa. De él bajó Serine, vestida de manera sencilla pero elegante, y con paso decidido se dirigió hacia la entrada principal. Uno de los testigos, quien pidió mantener el anonimato, comentó: ella no dudó ni un segundo. Tocó el timbre y al cabo de unos minutos, Atay apareció sorprendido en la puerta. Su expresión cambió inmediatamente. Lo más impactante de esta visita fue que Azal Kaya, quien mantiene una estrecha relación de amistad con Atay desde hace años, no estaba al tanto de esta reunión. De hecho, se encontraba fuera de la ciudad por compromisos laborales y, según una fuente cercana a la actriz, no fue informada en ningún momento de este encuentro. Esto ha provocado una ola de especulaciones entre los fans, especialmente por el historial compartido entre Atay y Serine, quienes protagonizaron juntos una exitosa serie y fueron objeto de constantes rumores de romance en el pasado. Según se filtró en un mensaje de voz que ha comenzado a circular entre los círculos de prensa rosa, Serine habría dicho en la puerta: no vine a incomodar, solo necesitaba hablar contigo cara a cara. Es importante para mí. A lo que Atay respondió: no esperaba verte, pero si ya estás aquí, hablemos. El encuentro duró cerca de una hora. Nadie más entró o salió de la casa durante ese tiempo. Al final, Serine salió sola, con una expresión seria y sin hacer declaraciones a los pocos paparazzis que lograron captarla al salir. Mientras tanto, el equipo de representación de Atay ha preferido no hacer comentarios oficiales, alimentando aún más el misterio. Azal, por su parte, fue contactada por la prensa en un evento en Ankara, donde respondió con una sonrisa algo tensa: si fue una visita personal, no es asunto mío. Confío plenamente en mis amigos. Sin embargo, el tono de su voz y el lenguaje corporal no pasaron desapercibidos para quienes la conocen bien. Este tipo de situaciones no son nuevas en el mundo del espectáculo, pero lo que hace especial esta historia es la aparente espontaneidad del encuentro y el silencio absoluto de los involucrados después del hecho. ¿Fue simplemente un reencuentro de viejos amigos? ¿O existe algo más profundo que aún no ha salido a la luz? Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inusual tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Ni Atay ni Serine emitieron declaración alguna, lo que provocó una oleada de teorías entre los fanáticos y expertos del entretenimiento. Algunos interpretaron la visita como un intento de reconciliación romántica, mientras que otros apuntaban a motivos profesionales, quizás una nueva serie o película conjunta. Lo cierto es que los movimientos posteriores de ambos fueron cuidadosamente observados. Serine fue vista al día siguiente en una cafetería del barrio de Bebek, donde evitó preguntas de la prensa y se limitó a pedir su café para llevar. Su actitud, aunque tranquila, denotaba cierto nerviosismo. Por otro lado, Atay fue captado por primera vez tras el encuentro saliendo de un gimnasio, donde se mostró serio y evitó cualquier contacto con los reporteros. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una posible tensión entre Azal Kaya y Atay. Aunque ninguno de los dos ha dejado de seguirse en redes sociales, los fans más atentos notaron que Azal dejó de comentar o dar like a las publicaciones de Atay, algo que hacía con frecuencia. Algunos vieron esto como una señal de distanciamiento, mientras que otros prefirieron creer que simplemente se trata de una coincidencia.
Una fuente del entorno cercano de Asal reveló bajo anonimato, ella está decepcionada. No por la visita en sí, sino por no haber sido informada. Siempre ha valorado la honestidad y la transparencia en sus amistades. Esta declaración, aunque breve, añadió más leña al fuego y dejó entrever que, aunque públicamente haya restado importancia al asunto, en privado la situación la afectó más de lo que quiso admitir. El ambiente se volvió aún más denso cuando algunos medios internacionales retomaron la historia, destacando la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo turco. Incluso algunos programas de televisión en España y América Latina, donde las telenovelas turcas tienen una gran audiencia, discutieron el caso con entusiasmo. La historia había cruzado fronteras. Mientras tanto, los seguidores de los tres protagonistas, Atay, Asal y Serenay, se dividieron en bandos. Las redes sociales se llenaron de mensajes apoyando a uno u otro, con hashtags como #TeamAsal, #Serenay Returns o #Confía en Atay. El asunto, lejos de apagarse, se convirtió en una especie de telenovela paralela vivida en tiempo real. En medio de este torbellino, una noticia inesperada sorprendió aún más a todos. Atay Ulusoy canceló su aparición en un evento benéfico al que había confirmado su asistencia semanas antes. El comunicado oficial citó motivos personales, pero muchos lo interpretaron como una señal de que algo serio estaba ocurriendo. Algunos incluso comenzaron a especular sobre un posible alejamiento temporal del actor del ojo público. Por su parte, Serenay Sarkaya fue vista saliendo del aeropuerto de Estambul con destino desconocido. Según algunas versiones, habría decidido tomarse unos días de descanso lejos del país para evitar el acoso de los medios. Otros aseguran que se trata de un viaje de trabajo previamente planeado, aunque el momento no podría haber sido más oportuno. Asal, fiel a su estilo, continuó con sus compromisos profesionales sin mayores alteraciones. Sin embargo, en una entrevista reciente, al ser preguntada sobre la importancia de la lealtad en la amistad, respondió con una frase que muchos interpretaron como una indirecta. Una verdadera amistad no se mide en palabras, sino en gestos silenciosos. A medida que pasan los días, los involucrados siguen guardando silencio. Ninguno ha hecho una aparición pública juntos ni ha dado pistas sobre la naturaleza exacta del encuentro. El misterio persiste, y con él, el interés del público. Mientras tanto, los medios se aferran a cada pequeño detalle, intentando desentrañar una historia que, aunque aún incompleta, ya ha capturado la imaginación de miles. Lo que está claro es que este episodio marcará un antes y un después en la percepción pública de las relaciones entre estas tres figuras del entretenimiento turco. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos? ¿O simplemente una anécdota más en la compleja red de vínculos que teje la fama? Gracias por acompañarme en esta intrigante historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que realmente pasó entre Atay y Serenay? Hasta la próxima.